Horas decisivas, como solemos decir. ¿Qué pensará Juan Ramón Rayo, doctor en Economía de la Escuela Liberal, director del Instituto, Juan de Mariana, escritor, también tertuliano, que no suele dejar a nadie indiferente? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros por En tu opinión, la invitación. ¿qué es lo que tiene que pasar hoy en la Cámara de los Comunes que sea lo mejor para la economía, sobre todo en España y en el conjunto del continente? Bueno, yo enmendaría un poco la idea de la ministra de Transición Ecológica de que el Brexit por definición es algo malo. No, el Brexit por definición no es algo malo. Dependerá de si es malo o de si es bueno, o será en función de los acuerdos y del marco institucional que siga al Brexit. Si después del Brexit lo que tenemos es más libre comercio, más liberalización, impuestos más bajos, por ejemplo en Reino Unido, el Brexit será muy positivo. Si lo que tenemos después del Brexit es más proteccionismo, más cierre de fronteras, más restricciones a la inmigración, más restricciones al comercio, más desglobalización, que desde luego es lo que quieren al menos una parte de los partidarios del Brexit, no diría la totalidad, pero sí una parte, pues entonces el Brexit sí será negativo. Pero que no hay algo necesariamente malo en el Brexit. Lo malo o lo bueno es lo que se haga a partir del Brexit. Y en particular en lo que se está votando en la actualidad, pues tenemos un acuerdo que no satisface a nadie dentro de Reino Unido, no satisface ni a los partidarios del Remain ni a los partidarios del Brexit, y a los partidarios del Brexit a su vez no les satisface tampoco por motivos diversos. Los que quieren un Brexit que cierre fronteras porque no las cierra, y los que quieren un Brexit que abra realmente a la economía y que escape de la jurisdicción de esa burocracia que es la Unión Europea, porque tampoco escapan de esa jurisdicción. Entonces, probablemente hoy se vote en contra porque está todo alineado para que se vote en contra, tienen luego un plazo de 3 días para volver a presentar un segundo plan, y la baza a la que juega May es algo así como o yo o el caos. Lo que pasa que, claro, habría sido mejor llegar a un acuerdo óptimo de cara a abrir a Reino Unido a los mercados y no someterse a la bota de la Unión Europea, que lo que finalmente se... Entonces, en este contexto, ¿considera que habría sido positivo lo que planteaba el Reino Unido, que era, mira, yo solamente quiero los derechos, no quiero las obligaciones, déjame vender lo que quieras en el continente, pero no me hagas cargar con tus inmigrantes? ¿Eso te habría parecido bien? No, es decir, la carga no es la inmigración, la carga es la regulación. La inmigración creo que es algo maravilloso también para Reino Unido, y sería muy negativo. Pues ahí entiende el punto de vista de Bruselas de decir, claro, mira, libertad de flujo de capitales y de servicios y de bienes también implica... Claro. Que Bruselas haya intentado negociar como contrapartida, oye, abrimos fronteras, pero lo abrimos para todo, para personas, capitales y bienes. Eso me parece razonable. Lo que no me parece tan razonable es que Bruselas quiera mantener a todos los efectos a Reino Unido dentro de la jurisdicción de la Unión Europea. Al final, el acuerdo es algo así como Noruega, que es a todos los efectos estás dentro de la Unión Europea, pero sin derecho de voto. Casi peor que antes. Con lo cual casi peor que antes, efectivamente. En cualquier caso, ¿el Brexit como economista es uno de los temas que le quitan el sueño este año o no especialmente? Insisto, me quita el Brexit el sueño en función de lo que surja del Brexit. Por ejemplo, hay estimaciones del Banco de Inglaterra de que si no hay acuerdo, la economía británica, el PIB de la economía británica puede llegar a caer hasta un 10%. Esas estimaciones se basan en el supuesto de que si no hay acuerdo, habrá un rearme arancelario de la economía británica. Ese rearme arancelario sí me quita el sueño. Ahora, si después del no acuerdo Reino Unido dice, mira, no hemos llegado a ningún acuerdo, vamos a eliminar todos los aranceles y todas las restricciones, porque si no, nuestra economía va a ir mal. Eso podría ser hasta positivo para la economía. Lo que pasa es que no sabemos si va a ir en una dirección o en otra. Bueno, esta tarde es muy importante, lo veremos aquí en directo, tanto ese discurso como las votaciones, pero aquí habíamos venido en realidad a hablar del otro tema nacional esta semana, la presentación de los presupuestos. Han pasado muchos economistas, muchos expertos por esta mesa dando su punto de vista. Bueno, hablábamos de quitarle el sueño. ¿Le quitan el sueño las cuentas que propone el Gobierno? ¿Le gustan más las prorrogadas de Rajoy? Hombre, no me gustan ni unas ni las otras, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que, claro, en la medida en que las de Sánchez toman las malas cuentas de Rajoy y dicen redoblo la apuesta de la irresponsabilidad financiera, pues me gustan menos. ¿Por qué son unas cuentas irresponsables? Por resumirlo mucho, España necesita menos impuestos, menos gasto y menos déficit, y estas cuentas ofrecen más impuestos, más gasto y más déficit. Por tanto, todo lo contrario de la dirección a la que deberíamos ir. Eso en cuanto al fondo, pero es que además formalmente son unas cuentas a todos los efectos amañadas. Es decir,
hace 2 meses, cuando se elaboraron, pactaron estos presupuestos entre PSOE y Podemos, teníamos unas perspectivas de crecimiento mayores que las actuales y el Gobierno confiaba en que podía elaborar estas cuentas dentro de un objetivo de déficit del 1,8, ahora tenemos un objetivo del déficit del 1,3 y unas perspectivas de crecimiento peores y presentan las mismas cuentas. ¿Cómo? Con un volumen de gasto que estaba programado para un volumen o un porcentaje de déficit del 1,8 y con más crecimiento económico, ahora dices que no, con las mismas cuentas vas a llegar al 1,3, pues falseando los ingresos, falseando las cuentas. También esa expectativa de que suba un 10% los temas impositivos, un 7,5% las cotizaciones a la seguridad social, no le parecen realistas. No me parece demasiado realista. Y por ejemplo, con Montoro funcionó en 2012. De hecho, subieron más de lo que él había previsto, o es que él era más cauto, ¿no? Claro. Aquí creo que hay 2 vías por las que se están manipulando las expectativas de ingresos. Por un lado, la IREF, si tomamos solo los efectos propios de la subida de impuestos, la IREF ya ha dicho que probablemente por estos impuestos se recauden 2.000 millones de euros menos, o se pueden llegar a recaudar 2.000 millones menos de lo pronosticado por el Gobierno. Entidad fiable, en su opinión. Bastante independiente y, por tanto, que no participa de los intereses de engañar a la ciudadanía con estas cuentas. Y luego, si quitamos el efecto de la subida de impuestos, el Gobierno espera que solo por el propio crecimiento económico la recaudación va a crecer en torno a un 5%. Un 5% es más de lo que ha crecido la recaudación en 2018. Como con menos crecimiento económico que en 2018, los ingresos van a crecer más que en 2018. Bueno, el Gobierno dice porque habrá más inflación y como los impuestos se pagan en función de las rentas nominales, de cuánto es nuestro salario nominal, de cuáles son los precios, ¿no? Precios más altos, más IVA, etcétera, pues dice, claro, esa mayor inflación hará que se recaude más. Bueno, ¿que va a haber más inflación este año? No sabemos exactamente dónde se lo saca, pero aún así, que con esa mayor inflación vaya a haber más recaudación que este año, con la subida de impuestos que se está planteando y que va a tener efectos, desde luego, contractivos sobre la economía, a mí me cuesta verlo y me parece más voluntarismo para encajar las cuentas que una previsión rigurosa. ¿Será difícil que lo vendan a Bruselas en ese sentido? Bueno, Bruselas ya ha dicho que no se las creía entonces. O sea, hace un mes Bruselas ya dijo, estas cuentas no me las creo. Ahora, con objetivo de déficit más rebajado y con menos crecimiento, pues desde luego no se las va a creer en absoluto. Y en toda esta ecuación, todas estas incógnitas, el déficit, la subida de impuestos, etcétera, ¿dónde queda el tema de la redistribución de la riqueza? Si es que considera que procede o no, o también de atender las necesidades sociales, bueno, de un Estado, una economía de mercado de derecho como es esta. Claro, a ver, el Gobierno, la idea de que utiliza los presupuestos para redistribuir la riqueza hacia los más necesitados, creo que es un mito que tenemos que quitarnos de la cabeza. Es decir, aunque uno crea que el Estado debería existir para ayudar a los más necesitados, el Estado que tenemos no se dirige a eso. La mayor parte de las transferencias que ejecuta el Estado español o cualquier Estado europeo no se dirigen fundamentalmente hacia los grupos más necesitados de la sociedad, se dirigen fundamentalmente hacia las clases medias. Es decir, las clases medias pagan impuestos y las clases medias reciben las transferencias de esos impuestos. Con lo cual, al final es el Estado el que organiza una redistribución en provecho supuestamente de uno mismo y de los grupos de esas clases medias, en cierto sentido, son la garantía de que pueda continuar un Estado funcionando. Pienso en ciertos ejemplos, por ejemplo, Venezuela, antes de que llegara Hugo Chávez, tenían unas tasas de pobreza en torno al 70%, claro. No se daban esas dinámicas, no había un colchón de clase media y de repente surgen propuestas políticas tremendamente polémicas. Si no estoy criticando la existencia de clase media, lo que digo es que no hay una redistribución de ricos a pobres, hay una redistribución de clase media a clase media. ¿Considera que debe haber una redistribución de ricos a pobres o no tiene por qué? No creo que pase nada porque haya un colchón de última instancia para los más necesitados. Ese tipo de políticas son razonables. Pero es que, insisto, las cuentas que tenemos hoy no son para eso. Son para subvencionar a determinados grupos de presión que se acercan al presupuesto y luego para proporcionar servicios que las propias, a través del sector público, que las propias clases medias podrían contratar si no pagaran impuestos en el mercado. La asistencia que se dirige específicamente contra los más necesitados de la sociedad, contra aquellos que quedan, o a favor de aquellos que quedan totalmente descolgados de la sociedad, es una fracción realmente ínfima de estos presupuestos. Por ejemplo, en pensiones no contributivas, que son las pensiones que van a aquellos que realmente no han cotizado, que no tienen nada. Apenas estamos destinando 2.500 millones de euros. ¿Habría que aumentar esa partida, por ejemplo?
habría que aumentar esa partida. El problema es que no tenemos fondos porque los fondos se los comen todos los demás. Se nos acaba el tiempo y por cada reflexión que hace se me ocurren 50 preguntas más. La verdad que son hablaba del tema de las pensiones. Una simple pregunta. ¿Cuál es, en su opinión, la receta liberal para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones? Ahorro privado. Es decir, que en lugar de que los políticos nos quiten casi el 40% de nuestro sueldo para supuestamente ahorrarlo, hacerlo con un banco. Ellos no, ahorrarlo personalmente. Los bancos también son gestores pésimos. Sí, porque ahí le quería preguntar, digo, si hacemos un ahorro con un banco o con un fondo de inversión privado y nos encontramos con otro 2009, de repente alguien se lo encuentra con 70 años y dice, pues ya no tengo para comer ni un chorizo de Pamplona. A ver, en un fondo de inversión, si son fondos independientes, sí que puedes tener buenas rentabilidades, sí que puedes tener una razonable seguridad. Los bancos, insisto, son un oligopolio con intereses bastante torcidos. ¿Al colchón? No, colchón o fondo de inversión. No a través de bancos, sino fondo de inversión. Fondo de inversión significa estar invertido en los mercados financieros que generan riqueza en la economía, por ejemplo, el mercado bursátil. Es verdad que si tú tienes un 2009 y te vas a jubilar en 2009, eso es un evento muy negativo para ti, pero justamente si te vas a jubilar el año que viene, sí que tendrías que haber ido saliendo antes del mercado bursátil, antes de ese evento. Ahora, una persona que tenga 30, 40 años y que por tanto esté pensando en invertir a largo plazo para su jubilación, desde luego la bolsa, por ejemplo, es uno de los mejores sitios donde comprarse una casa. Comprarse una casa tampoco es una mala decisión. Es decir, ahorrar parte de tu renta en un activo inmobiliario que conocemos relativamente bien, que además tenemos una cierta cultura financiera sobre cómo invertir en ladrillo, que además nos da un cierto margen de apalancamiento y que por tanto nos fuerza a ahorrar todos los meses para pagar la letra de la hipoteca y no nos fundimos, digamos, ese sueldo en otras cuestiones que no sea ahorro, pues tampoco es una mala decisión. Creo que lo fundamental de la inversión inmobiliaria es no pensar que es el único vehículo de inversión posible. Hay que diversificar el abanico de inversiones, la inmobiliaria es una de ellas, pero el mercado bursátil también es otra a considerar. Ahora, ni gobierno ni banca, que son sectores que suelen ser bastante parasitarios del bolsillo de los ciudadanos. No hay tiempo para más. Una lástima, Juan Ramón Rayo. Gracias por haber venido a la tarde en 24 horas. Muchas gracias a vosotros. Tenemos también el cierre de bolsa y un